Romanos 1, 16 al 17. Hace algunos cientos de años, un hombre llamado Martín Lutero, también está hablando ya de hermana, en medio de un juicio, estaba en Worms, y un conjunto de sacerdotes, de clérigos, le decían: niega y arrepiéntete de lo que has dicho. Arrepiéntete, vuelve a la Iglesia Católica Apostólica Romana y jura fidelidad al Papa. Si no, no nos comprometemos a que salgas vivo de aquí. Esa era la condición que le dijeron a Lutero. Y Lutero dijo: mi conciencia está presa de la palabra de Dios. Por eso no quiero y no puedo retractarme. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Por eso no quiero y no puedo retractarme. Se le pedía seguir ciegamente las palabras del Papa, aún en contra de lo que decía la Escritura. Él dijo: no, mi mente, mi corazón, mi ser entero está cautivo. Lo que dice la palabra de Dios es lo que voy a hacer. Díganme qué de lo que he dicho va en contra de la palabra de Dios. En ese momento yo me arrepiento. Pero mientras no me digan el versículo, el pasaje donde yo pueda confiar en que lo que estoy diciendo está mal, yo no niego la palabra de Dios. Soy cautivo. ¿De dónde salió esa convicción de ese hombre? ¿Cómo es que ese hombre se atrevió a ir en contra de un conjunto de perros que querían devorar su sangre y su carne? ¿Cómo es que tuvo ese valor? Es lo que vamos a leer en este momento. Es el texto que le dio ese valor. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Pero vamos a remontarnos años antes de que pasara este acontecimiento en Worms. Años antes, Lutero no era una persona mala del todo, pero estaba con una angustia tremenda de que algún día Dios se las iba a cobrar. Él iba a estudiar para ser abogado. Su papá le dijo: tú vas a ser abogado y vas a sacar a la familia adelante. Pero una noche de tormenta, pasando un rayo muy cerca de donde estaba, tuvo miedo del Señor. Sintió que Dios estaba yendo tras su vida. Y en ese terror dijo: Señor, ¿qué te voy a dar? ¿De qué forma voy a salvar mi vida? Quizás si me vuelvo monje, tú no me acabes, tú no me destruyes. Y lo hemos dicho, siendo monje, Lutero fue una persona con mucha ansiedad, con mucho dolor, que perseguía por todos los medios su salvación. Creía que no la tenía. Creía que en cualquier momento Dios lo iba a castigar y matar y mandar al infierno. Por eso empezaba a ayunar al punto de poner en deterioro su vida, a velar y a leer la Escritura con un terror, con un miedo, como si tratara de un ogro Dios. Así creía Lutero que era Dios. Un ogro que estaba esperando ver una acción mala para agarrarlo del pescuezo y acabar con su vida. Así estaba viviendo Lutero, si se podía llamar vida eso, una vida de angustia, como un secuestrado. En el clero, en el monasterio, había que despertarse muy tempranito, cosa de 4 o 5 de la mañana, empezar a hacer tu oración, ir a confesión, hacer la oración con los demás hermanos, pero él se excedía, de modo, ustedes no sé si conozcan, no sé si todos tengan trasfondo católico, de modo que cuando llegaba diario al confesionario con el pastor de más rango, el sacerdote de más rango, el sacerdote le decía: ¿tú otra vez aquí? ¿Pero qué pecado pudiste haber cometido en las últimas 24 horas para que vengas otra vez a confesarte? Ya bájale, ya párale. Y él decía: no, mi alma está en tormento, me voy al infierno. Tengo que decir que el día de hoy me comí un grano de arroz más. Pequé de gula, voy mal al infierno. Pero Lutero, ¿no te vas al infierno por un grano de arroz? No, sí me voy a ir. ¿Sabes qué? Hoy me desperté un minuto más tarde. Hoy no oré lo suficiente. Hoy no ayuné lo suficiente. Hoy no hice lo suficiente para salvación.
Y por lo menos en las últimas 2 escuelas dominicales hemos visto que el único que entrega salvación es ¿quién? Cristo. Cristo se entregó como cordero que es suficiente en la cruz y Él dijo, tus pecados son perdonados. Pero él, aún sabiendo que Dios era suficiente para la salvación, que es por fe, más bien no sabiendo esta parte, creía que sus labores, sus trabajos iban a lograr conmover el corazón de Dios y darle salvación. Vivía con esa angustia. Hasta que un buen día, un monje superior a él, un grado más superior, le dijo, se compadeció de él y le abrió la escritura. Le dijo, lee. Y le entregó ese texto. Lo vuelvo a leer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Esta frase, solamente esta frase, el justo, ¿por qué vive? ¿Por qué puede presentarse delante de Dios? Por la fe. Ahí estaba escrito y nunca lo había leído, o nunca lo había entendido. En ese momento narra él que las escamas de sus ojos se cayeron, que el velo que separaba a él de la gracia de Dios del lugar santísimo se había roto para él, que podía entrar en libertad. Y para él fue un momento bello, hermoso. Dejó de tener miedo. Dejó de agarrar los látigos y hacerse así, en la espalda, sacarse sangre, su costumbre. Y empezó a ver que estas cosas que hacían sus compañeros eran inútiles para encontrar salvación. Porque lo que necesitaba era ir a la Escritura. Porque ella revelaba el camino verdadero para ir a salvación. Lo hemos dicho, es por fe en la gracia dada por el Cordero en esa cruz. Y aquí está escrito. El problema de esa época es que la Biblia no estaba en nuestro idioma, no estaba como ahora. Ahora disponemos de versiones, ahora podemos ir a la librería y comprar esos ejemplares bonitos. En esa época ni siquiera estaba en español, o en ese caso, que Lutero estaba en Alemania, no estaba en alemán. Estaba solamente en lenguas como el latín. Latín, no sé si han escuchado un poquito de esa lengua, alguna vez han visto una misa en latín. Bueno, solamente en latín, y el pueblo no entendía de nada, solamente le repetía amén. ¿Y qué dijo el cura? No sé, no tengo idea, solamente me es dado decir amén. No saben el idioma, solamente los monjes como Lutero podían acceder al texto bíblico en latín y entenderlo. Sin embargo, ellos mismos, despreciando el texto, se les pedía más bien que repasaran el catecismo, que repasaran sus costumbres de oración, de lectura de otros textos, menos la Biblia, menos Romanos y menos esta revelación que es clara en la Biblia. Había 2 problemas. El pueblo no tenía la Biblia para entenderla, y los que sí la tenían, se les obligaba a hacer otras cosas para aislarlos de la Biblia, pero recibir el infierno. Porque así como Lutero, que a lo mejor tenía mucho afán para encontrar a Dios, había muchos que no sabían cómo obtener la salvación. En este mismo periodo se les vendió la idea de que depositando dinero en las urnas para pagar las penitencias, la gente salía del purgatorio, o medio tenía menos años en el purgatorio. Lutero empezó a ver todas esas cosas y empezó a tener el valor para decir lo que dice este versículo al principio: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio. Este versículo fue el detonante de la llamada Reforma Protestante. Y no solamente fue el detonante de esta reforma, también otro gran personaje, Agustín de Hipona, una persona que no estaba afanada para alcanzar salvación, todo lo contrario, estaba afanada por los deleites de la vida, esta persona. Él sí abogado, un gran maestro, un gran orador que daba discursos y la gente aplaudía, las mujeres iban tras él, la gente le daba dinero. Sabía que Dios demandaba de él algo. Su madre oraba y oraba y oraba: salva a mi hijo, que no se pierdan los pecados. Pero las oraciones no eran contestadas aparentemente. Hasta que su maestro le revela el texto. Hasta que escucha a unos niños cantar en la calle: lee, lee, lee.
Y ese joven dijo, ¿qué leo? Y el Espíritu Santo le dijo, lee la Biblia, lea la Biblia. Y descubrió, o más bien, ya no pudo poner excusas porque él sí había leído. Descubrió que había una salvación para él disponible a pesar de su pecado. Que Dios le llamaba a santidad, sí, pero que primero tenía que tener fe en el sacrificio y Dios le iba a hacer santo por resultado, etcétera, etcétera. Es la Biblia quien ha hecho grandes cambios en la historia de la humanidad. En un momento donde la Iglesia Católica era predominante y gobernaba con látigo a las personas, Lutero se levanta y dijo, yo no tengo miedo a aquellos que me van a devorar. Yo voy a ir valientemente a Worms, voy a pararme en medio de todos ellos, el juzgado, y yo sé que a lo mejor no salgo con vida de ahí. Ahí la situación es que si no juraba al Papa, lo excomulgaban. Y parece que no es algo como tan malo. Bueno, te retiran supuestamente la salvación, porque para ellos, en esa época y todavía ahora, fuera de la iglesia no hay salvación. Ecclesia nulla salus. El problema es que también habían sido enseñados, la iglesia de ese momento, los católicos, que como no eran salvas esas personas, no valían nada. Eran como perros de la calle, eran como gallinas, no eran humanos. ¿Y qué haces con una gallina cuando te porta mal? O un perro cuando se porta mal. ¿Qué haces con él? Lo sacrificas. Entonces si Lutero decía, no voy a seguirlos, fácilmente en el camino de regreso a casa, cualquier persona podría amenazar su vida o acabar con él, y delante de la iglesia, nosotros no vimos nada. Es más, hiciste un servicio para la iglesia, porque este era enemigo de la fe. Terminan, después de esta ceremonia, de este juicio, juzgando a Lutero, encontrándolo culpable por delito de herejía, por ir en contra del Papa, y por gracia de Dios, Dios envía a príncipes para protegerlo. La historia nos narra que si bien él no podía moverse demasiado, porque tenía su vida precio, aprovechó el tiempo para traducir este bendito libro al alemán. Lo traduce del latín al alemán, lo cual era una bendición para todas las personas, porque ya podrían leerlo en su lengua. Ya podrían leerlo en la lengua en que empezaron a decir papá, mamá o te amo. La lengua materna es la cosa más bella porque nos hace entender el mundo, la forma en que nos expresamos. Y sin duda, para el pueblo alemán fue valiosa la labor de Lutero, que él tradujo toda la Biblia en tiempo récord al alemán, al idioma de la gente. Y la gente abría la Biblia en Romanos y hallaba lo que decía, mas el justo por la fe vivirá. Entonces no tengo que dar dinero, entonces no tengo que flagelarme ni ayunar hasta el extremo para ver si Dios me salva, y no tengo que hacer misas por mi difunto, ni novenarias, ni cuanto rito se necesite. ¿Puedo ir con libertad a Cristo? Sí, puedo ir con plena libertad a Cristo. Puedo ir con plena libertad a Cristo. El principio de sola escritura, que es una consecuencia de la Reforma, dice que solo la Biblia es autoridad infalible y final en temas de doctrina y conducta. Solamente ella es autoridad infalible, a la cual todas las demás autoridades se someten. Nuestra vida se somete. Nuestros hechos se someten. Nuestros libros que podemos publicar se someten a la autoridad infalible. Solamente hay una infalible. La llamada sola escritura no niega que haya otras autoridades. Cuando, por ejemplo, si usted va a la librería y dice, me da un manual de discipulado, no niega que ese manual puede existir. Lo que afirma es que es solamente infalible la palabra de Dios. Solamente ya no tiene error para llamar a salvación al hombre y llevarlo al cielo. Es suficiente la palabra de Dios. No requerimos otro medio. Y todos los demás medios pequeñitos, libros, revelaciones, personas que nos hablen en el púlpito, tienen autoridad en cuanto se sometan a este bendito libro. Nada sobre este libro, todo por debajo. Podríamos tener libros de escuelas dominicales, libros para enseñar a niños, pero todas encuentran su sustento en este libro. Por eso, algo o alguien que quiera tener otra autoridad distinta de la Biblia y no coincida con la Biblia, lo desechamos, como desechó Lutero al Papa.
El Papa le dijo, ¿sabes qué? Tu familiar, como muere en pecados veniales, tienes que orar mucho, tienes que ayunar, tienes que pagarme 500 pesos por misa. Es la cuota que conozco actualmente, no sé si subió o bajó, para que salga del purgatorio. Y la Biblia dice, ¿qué dice? No, el justo por la fe vivirá. Ten fe en mi Hijo. Yo te envío a mi Hijo como perfecto sacrificio. Confía en Él para salvación y serás salvo tú y tu casa. La salvación alcanza incluso para tu casa. Ese Cordero bendito alcanza para todos los demás. No tienes que pagar más precio. No hay más precio. Y cualquier enseñanza que el hombre ponga, como sígueme a mí, serás salvo, como diezmame a mí y serás salvo, como a punta de dólares te meto al cielo, son enseñanzas del infierno. Porque comprometen y pretenden poner precio a lo que fue entregado. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de don de vosotros para que nadie se gloríe, sino don de Dios, gratis. Lo dijimos. Es gratis para nosotros, pero tuvo un gran costo, la sangre de nuestro Señor. Cualquiera que niega esta verdad, dice la palabra de Dios en Gálatas, se ha llamado anatema, maldito por poner por querer poner alguna otra cosa en lugar de la sangre de Cristo como precio para nuestra salvación. No niega autoridades esta Biblia. Lo que dice es solamente esta autoridad es infalible, las demás pueden fallar. En el libro de Deuteronomio habla de la presencia de profetas, por ejemplo, y le dice, ¿sabes qué, pueblo? Yo te probé en el desierto, te di profetas que te hablaran palabra de confusión, para ver si tu corazón estaba conmigo, si obedecías mi palabra o la despreciabas. Permití que llegara personas a que te dijeran cosas falsas, para ver si estabas arraigado en mí, si confiabas en lo que te fue regalado. ¿Puede haber profecía? ¿Puede haber profetas? Sí. Pero el profeta se ciñe en lo que está escrito, se ciñe en lo que fue revelado. Y cualquier profecía podría ser buena en cuanto se ciña a lo que está revelado aquí. Si una palabra profética está en contra de la palabra profética más segura, que es esta, que hacemos bien a estar atentos como una llama en la oscuridad, la desechamos y le decimos anatema y le decimos no te acerques. Por ejemplo, no eres salvo menos que te inclines al Papa. No. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Y últimamente el papado, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que le puedo creer lo de romana, lo demás no, ha tenido como un cambio, un lavado de cara hacia el futuro para incluir a las demás personas. Pero por ejemplo, el Papa Pío IX dijo lo pueden encontrar en su sílabus, que él declara que es una perversidad, dice él. Vamos a entender lo que dice él. Es una perversidad la doctrina de que puede ser salvo por otras religiones. A lo cual decimos amén. Solamente Cristo salva. Pero dice también, solamente por la Iglesia Santa, Católica, Apostólica, Romana. Que solamente le creo lo de Romana, lo demás no se lo creo. Dice el Papa Pío IX, solamente quienes son salvos son los que están bajo mi mando. Yo soy el papá de los pollitos, los demás están muertos. Solamente quien se somete su vida, la de sus hijos y su familia, a mi autoridad, es salvo. Eso es lo que dice el Papa Pío IX. Actualmente, el Papa Francisco acaba de decir hace 2 semanas en la India que todas las religiones del mundo son como lenguajes válidos para conocer a Dios. Se fue un extremo al otro, ¿no? Uno decía, ¿sabes qué? Solamente si te sometes a mí, serás salvo. Y otro es, pues puede ser hinduista, puede ser budista, vas a encontrar a Dios. Cambia, la palabra del hombre cambia, muda con los tiempos, con las conveniencias. En un tiempo donde tienes el poder sobre reinos enteros, en el tiempo de Pío IX, puedes decir, pues quien no se somete a mí, no es salvo. Pero en un tiempo no tienes poder, que es el tiempo del actual, que, por ejemplo, Javier Milei, el actual presidente de Argentina, puede decir públicamente que el Papa es un montón de cosas, le dice un montón de cosas hirientes, puede decirlo sin que venga la Inquisición y lo mate. Bueno, el Papa, al no tener el poder, tiene que decir, ¿saben qué? Como que ahora todo vale, con tal de recuperar el poder, con tal de volver a ser popular como lo era antes. Y no es que no tenga cierto poder la Iglesia Católica, sobre todo aquí en México,
pero no del modo que puede organizar un ejército como en la guerra cristera aquí mismo en México, que pueda decir, órale, álcense en armas y derroquen al gobierno. Ya no es lo mismo. Ahora al Papa le conviene decir, con tal de que se vengan para acá, de tener sus diezmos, tener sus ofrendas, todo es válido. Todo es válido. Cambia. La palabra del hombre cambia con el tiempo. Pero dice la palabra de Dios que la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las flores a ratito, la flor que nace, así el hombre, ¿no? Como la hierba que está en un momento verdecita, con agüita humectada, y en la noche se seca y se echa al fuego, así es el hombre. Y así sus palabras. Nos ha pasado, hemos confiado en hombres que nos bajan del cielo a la luna y las estrellas, y al siguiente día la vemos con otra allá en la esquina. ¿Y qué pasó con las promesas? ¿Qué pasó? Igual las mujeres, nosotros como hombres hemos encontrado, voy a estar contigo, no sé qué, y después, ¿qué pasó? Bueno, también en las instituciones religiosas hay gente en que ponemos confianza como el Papa y nos queda mal y nos dice a la mera hora, ¿sabes qué? Siempre no. Solamente, y yo estoy seguro que dentro de 2 meses otra vez va a cambiar el Papa y a decir, no, siempre sí, la Iglesia Católica Apostólica Romana es la única. Y así vamos cambiando, vamos cambiando. Lo que confesamos nosotros que solamente en Cristo hay salvación. Sí, amén. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Sí. Muchos de nosotros quizás en el tiempo pasado podemos haber dicho, es que ¿por qué? ¡Qué injusto, Señor! ¿Por qué no me dejas llegar a ti por otro medio? Hijo mío, te estoy dando un camino para salvación, te estoy dando un bote de salvavidas. Deja de quejarte y súbete al bote de salvavidas. Ven a mí. Es decir, Cristo como medio de salvación no es una restricción triste para la vida del hombre, es una oportunidad para ser salvos. Dios podría decir, cierro la puerta y nadie entra. Váyanse y piérdanse. Y sin embargo dice, yo proveo a mi hijo por ustedes. Lo envío como medio de salvación. No van a morir, porque mi hijo, amo de tal forma este mundo que les envío a mi hijo unigénito, para que nadie se pierda. Y mucha gente dice, no es cierto, solamente quiero otro camino. Regresando. Actualmente hay estos 2 pensamientos en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Que solamente a través del Papa hay salvación y sus dogmas, supuestamente infalibles. O puede haber caminos otros que puedan encontrar un camino más virtuoso en el Papa, pero puede haber otros caminos. Hay algunos católicos, apostólicos romanos, quiero ser muy enfático con esto, les digo por qué, que confían en el llamado Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es su último concilio. Es decir, se juntaron todas las instituciones, todos los obispos que integran a Roma, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y tomaron decisiones de ahí el futuro. En el Concilio Vaticano I admitieron una cosa bien interesante. Lo que habían negado en el Concilio de Trento, que habían dicho que los protestantes eran hijos del infierno, en el Concilio Vaticano I habían dicho, ¿saben qué? Pues son también hermanos, son gente, también Dios puede hablar a través de otros idiomas. Y en el segundo dijeron, también hay salvación, díganles hermanos separados, también son salvos. También en sus comunidades de fe puede haber salvación, aunque no sean integrados plenamente a la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué le decimos a los católicos apostólicos romanos? A mí no me importa lo que digas de mí. A mí no me importa que cambies un día de esta forma y digas que hay salvación de esta forma, y a otro día la cambies de otra forma. Yo soy salvo por medio de la fe en mi Señor Jesús. No necesito seguirle el cuentito a ningún papa. Que me ponga, incluso actualmente ha puesto a obispos que son pro LGTB en cargos altos, y ha quitado a algunos obispos que eran tradicionalistas, que bueno, estaban mal en la cuestión de salvación, pero por lo menos cuidaban que una sociedad no se perdiera en la inmoralidad. A mí no me importa formar parte de ti, me importa formar parte del cuerpo de Cristo. No negamos, hermanos, que haya católicos, apostólicos romanos que encuentren su salvación en Cristo. Porque Dios se sirve de todos los lugares, todos los medios, de ahí llama a su pueblo. Gente que está allí, pero su condición, su vida está rendida a Cristo y encuentra plenitud en Él. Que le va a costar trabajo salir, pero Dios le dice, ¿sabes qué? Quédate y haz un cambio. Yo conozco a unas personas así.
Que te han dicho, oye, ¿por qué no te vuelves anglicano, luterano, no? ¿Por qué no te vienes protestante? Y te contestan, yo sé que la verdad es Cristo, pero necesito estar allí para cambiar mi parroquia desde dentro, para llamarlos a salvación. Es bien curioso. Pero algunas personas, de hecho, el que discipuló a Lutero se quedó en la iglesia. Y allí, en ese monasterio, siguió llamando a gente a salvación. Qué curioso. No negamos, porque no vamos a ser como el Papa, decir, como el que fuera de mi institución no hay salvación. Eso es secta. Eso es también un comportamiento errado. Es volvernos papastores, ¿no? No somos papistas, pero nos comportamos como uno de ellos, ¿no? Confesamos que cualquiera que invocara el nombre de Jesús será salvo. Esté en la India, esté en Arabia, sea musulmán, esté en el tiempo antes de que venga Jesús, de que venga Colón aquí a América, cualquiera que invoque el nombre del Señor. Porque dice Romanos que claramente se hace visible por las cosas invisibles. No podemos negar que hay un Dios. Si clamamos a Él, Él responde. No negamos que quien clama a Dios, Señor, sálvame, Dios le puede responder por medio de Jesús. No lo negamos. En una ocasión, los apóstoles vieron a otros que predicaban. Y le dijo Jesús, Señor, ¿les decimos que se callen? Porque no están con nosotros. Y dijo Jesús, no, quien no está contra mí está conmigo. No porque no camine contigo Pedro o Juan, significa que no lo respaldan. Hay mucha gente que está fuera de nuestra denominación, fuera de nuestra Reina Valera, fuera de nuestras formas cultuales, y sin embargo salen. ¿Por qué? Porque para salvación tenemos que rendirnos al Señor en nuestra vida, que es Jesús. Reconocerle a Él, no a una institución o hombre. No reconocemos hombre. Volvemos al principio de su escritura. Solamente la palabra de Dios es infalible y suficiente para llevarnos al cielo. Solamente infalible uno, no el Papa. El Papa no es infalible, ni nosotros. Los profetas se equivocaron en muchos momentos. Natán le dijo a David, David, construye templo. Échale ganas. ¿Qué construye templo? Échale ganas, yo te ayudo. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve a decir en este momento a mi siervo que no puede construir templo. Sus manos están manchadas. ¿Se equivocó el profeta? Sí, se equivocó. En otros momentos dijo la verdad, sí. Natán fue con David y le dijo, ¿sabes qué? Pecaste contra Dios, tú eres como ese hombre por cuanto robaste y asesinaste a tu siervo. Dijo la verdad, sí, pero los hombres se equivocan. ¿Quién es infalible? Solamente Dios y su palabra, que le inspira, le exhala. Los demás somos falibles. Yo soy falible. Usted tiene todo el derecho, como hicieron los sabios de Berea, que Pablo llega y les predica. Y sabe que, espérame Pablo, espérame Danito, déjame checar si es verdad lo que dices. Y le revisaron la plana. Tienen todo el derecho ustedes con esta Biblia que les fue entregada a ver si lo que yo digo o cualquier predicador es verdad. Y tienen todo el derecho de irse de un lugar donde la palabra de Dios no es predicada ni puesta sobre como la máxima autoridad de fe y conducta para el creyente. Tienen todo el derecho. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios a ustedes les testifica de que son hijos de Dios. Y como hijos de Dios pueden juzgar rectamente en lo que está conforme a la Escritura y lo que no está conforme a la Escritura. Por eso Lutero, delante de todas estas personas, bestias que querían acabar con su vida, les dijo, ¿saben qué? No, y me voy. Lo excomulgaron, extendieron una bula papal oficial, que la pegaron en la pared. Él es un hereje, hijo del infierno, te va a destruir Satanás por cuanto desprecia al Papa. Y él agarró y dijo, gracias, yo sigo a mi Cristo. Puedes decir todo lo que quieras de mí, yo sigo a mi Cristo y aquí está la palabra de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Llámese Papa, llámese gobernador, llámese lo que quieras. No me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios. Es poder de Dios. Tan no se avergonzó él del Evangelio que dedicó mucho de su vida, mucho de su esfuerzo a traducir el idioma de la gente del pueblo, en este caso alemán. Se esforzó mucho, hermanos. Fueron noches de desvelo, donde a lo mejor decía, en un momento le invadió la duda, el miedo, ¿no? Y recordaba, es que es por ellos, es que es para que ellos sepan lo que yo ya sé. Y la tradujo con todo su amor. Cuenta la historia que de repente lo visitaba un amigo suyo ahí en la torre donde estaba él enclaustrado para su trabajo. Lo visitaba para ver cómo estaba
que necesitaba. Y este hombre oraba, veía a Lutero tan afanado en su labor. Él tampoco podía ayudar porque no conocía de hebreo, no conocía de griego para hacer la traducción, y solamente clamaba: Señor, bendice a tu siervo, guárdale, guíale, ayúdale en su labor. Y seguía orando, ¿no? Bendice a tu siervo, Señor, por favor, que cuando acabe esta Biblia bendita, cuando la acabe por fin al alemán, envía gente que la predique, que no se acabe su trabajo y se quede ahí arrumbado, ¿no? Envía, y envía, y envía, hasta que llegó la respuesta del Señor: te envía a ti. Tú que estás viendo la necesidad de la gente, tú que estás viendo el esfuerzo de mi siervo, a ti te envío para que agarres este evento libre y lo prediques en las calles. Pasa lo mismo con los discípulos. Cantamos el canto que habla que mucha mies, oh Señor, es mucha labor y obreros faltan ya. Lo cantamos, ¿verdad? Y un día Jesús le dice a sus discípulos: la mies está madura, los campos están listos para la siega. Oren para que Dios envíe obreros para que trabajen esos campos y los cosechen. Y los pone a orar. En los evangelios que menciona esta historia, el siguiente capítulo, habla de que los envió de 2 en 2. Es decir, cuando Dios dice ora para que envíe obreros, Dios está diciéndote: ora y yo pondré un corazón obrero en ti. Mientras tú oras porque has visto la necesidad de obreros, de gente que predique, yo pongo mi corazón y te envío y te capacito para enviar. Después de esto el texto nos dice que los envió de 2 en 2, un grupo de 70, no sé si estaban incluidos los discípulos o no, pero envía 70 de 2 en 2, 35 equipos, y les da instrucciones de cómo ir a predicar. Le dicen: váyanse a las casas, prediquen, si alguno lo recibe, pues acepten lo que les ponga en la mesa sin cuestionar, sea lo que sea. No lleven doble capa ni doble dinero, no, váyanse así, de una, ¿no? Confíen en mí, confíen en que yo les voy a proveer. Si la gente los recibe, disfruten la recepción. En el momento en que los corran, no quieren saber nada, sacúdanse el polvito de sus pies y síganle. Les capacitan, les da instrucciones para que vayan y prediquen este mensaje bendito. Finalizo con esto, creo que se hizo un poco más corto de lo que creí. Nuestra Reina Valera fue escrita, bueno, originalmente no se llamaba Reina Valera, solamente se llamaba, conocida como Biblia del Oso. Fue escrita en un contexto de persecución. Mientras pasaba todo eso en Alemania, Calvino, Lutero, y se peleaban para ver si podían salir de Roma, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. En España, pues seguía habiendo un riguroso poder de los católicos en España. Ya éramos más cercanos a nosotros, ¿no? Pero resulta que había algunos monjes, otro monasterio, en los que estaba Casiodoro de Reina. Él empezó a recibir literatura venida de Alemania, de Ginebra, de Francia y otros lugares donde la reforma estaba empezando, ¿no? En Suiza. Empezó a recibir algunos libros. Había un personaje llamado Juanillo, les decían así, que lo que se dedicaba era a traficar Biblias o escritos de los reformadores. Él supuestamente iba a los distribuidores, supuestamente compraba vino y cerveza, pero en lugar de llevar vino y cerveza al monasterio, llevaba Biblias, llevaba binarios, llevaba escritos de los reformadores. Y uno de esos escritos llegó a las manos de Casiodoro de Reina. Y Casiodoro de Reina empezó a hacer reuniones con sus amigos monjes ahí en el monasterio. Oigan, ¿ya leyeron Romanos? ¿Ya leyeron lo que escribió Calvino? Aquí dice que el justo por la fe vivirá. Aquí dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Aquí dice que podemos ser salvos sin hacer todo esto. Aquí dice que podemos casarnos. No importa si somos monjes o no. Dios nos respalda. Podemos casarnos incluso. Entonces lo cachan a él y a sus amigos. Justo estaba en ese momento escribiendo la Biblia al español. Está esforzándose para hacer la misma labor que hizo Lutero. Ahora escribió al español para que la gente que habla español pudiera conocer el libro bendito. La historia es bastante dolorosa porque durante 12 años lo persiguieron a él y a sus amigos. Y había veces en que estaba escribiendo y lo perseguían y tuvo que huir tan rápido que en la corretiza se perdieron los manuscritos. Y volver a empezar otra vez Eclesiastés, volver a empezar otra vez Romanos, volver a empezar otra vez Mateo. Así estuvo 12 años siendo perseguidos.
La santa, que de santa no tiene inquisición, lo quería matar. Amenazó muchas veces su vida, hasta que por fin, gracias a Dios por providencia divina, a los 12 años, cumple su labor de traducir la Biblia, la llamada Biblia del Oso. Se llamaba así porque en la portada, para disimular que la gente no supiera que era una Biblia, puso un oso comiendo miel. Una portada de un oso comiendo miel. Para que la gente dijera, pues es un libro de osos, ¿no? Un libro de gente que cosecha, no sé, que cría abejitas, como las que tenemos aquí en el templo ahorita. Para los que no sabían, tenemos un panal de abejas en el templo. Supuestamente íbamos a poner uno desde antier, pero no nos dio la vida para hacerlo y ahí dejamos que tuvieran su culto. Tremendo panal así. Ahí en el Dios es Amor, dijeron, aquí hacemos nuestro culto. Por eso no estamos allá ahorita. Bueno, entonces la gente no sabía. Y dije, sí, véndelo. Sí, regálalo. Dios proveyó que esa Biblia, después de algunas traducciones, del paso del tiempo, fuera esa que tenemos en este momento. Es la que tenemos aquí. Aquí lo conocemos como Reina Valera versión 1960. Así la tienen por ahí la tienen el loguito. Reina Valera 1960. Porque además de Reina, de Casiodoro de Reina, hubo un discípulo suyo llamado Cipriano de Valera, que años después, en tiempos de paz, le dio una revisión. Ahora que estamos más tranquilos, que no están presionando tanto, voy a ver si hay errorcitos, vamos a corregirlos. Y 1960, porque el idioma cambia. El idioma va cambiando. No hablamos, por ejemplo, ahora con vos y vosotros estaréis comiendo en vuestro palacio. No hablamos así. Aparte, por ejemplo, en esa época, algunas S se cambiaban H se cambiaban por Fs. No se decía hacer, sino facer. Era un idioma, un español antiguo. Por eso, como cambia el tiempo, como la gente hablamos distinto, en cuestión de qué palabras usamos, cómo las pronunciamos, tenemos la versión 1960. Si usted va a una librería, puede decir, muéstrame la versión 1509, que es un idioma ya, un español un poquito viejito. Y así, ¿no? Hay diferentes revisiones. Eso significa el 1960. Pero fíjense lo que tenemos en las manos, que nos fue regalado, mejor lo compramos, tuvo esos costos. Tuvo el costo de gente que valientemente se enfrentó ante instituciones que no les convenía que ese libro se abriera. Algunos de ellos sobrevivieron, como Lutero o Casiodoro. Otros, como Juanillo, los mataron, los torturaron, los abrieron a la mitad, los ahorcaron, porque no les convenía a la gente que todos tuvieran acceso a este libro bendito, porque cambia vidas, porque te hace decir, no voy a pagar tu misa. Yo sé que mi familiar vivió en Cristo, y si murió en Cristo, va a vivir con él. Así como aquel aquel ladrón junto a la cruz, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu cielo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en mi paraíso. Así todos los que mueran en Cristo, que acepten a Cristo y fallezcan, están ahí con Él. No requerimos orar, no requerimos hacer una misa ni pagar 500,000 pesos por cada novenario y pagarle a una señora que ore y no sé qué. No lo requerimos. Más bien ponemos nuestra vida a cuenta, decimos, Señor, acepto tu regalo de salvación y vivo feliz de aquí en adelante. Vivo tranquilo, vivo sin esa carga. Lo contrario también es cierto. Quien muere sin Cristo va a vivir sin Cristo en la eternidad. Si uno no acepta a Cristo, lo que le queda solamente es un juicio donde se ha determinado qué hiciste, se le será preguntado, ¿qué hiciste con mi hijo? Y la persona dirá, ¿sabes qué? Lo ignoré toda mi vida. ¿Sabes qué? No lo acepté. ¿Sabes qué? Me creía autosuficiente. Bueno, si no quisiste vivir la vida con Cristo, tampoco vas a vivir la eternidad con Él. Simple. Nadie está forzado a vivir con quien no le ama. Si Dios no siente el amor de una persona, bueno, pues no quiero vivir contigo. Y va a estar lejos de su cielo. Dios no es malo. Dios le da a cada persona lo que busca. ¿No quieres vivir conmigo? Te lo concedo. ¿Quieres vivir conmigo eternamente? ¿Recibes mi regalo? Ven conmigo. El justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.
para el judío primeramente y también para el griego, para nosotros que no somos judíos. Para nosotros es la salvación. Y este es el medio que Dios ha entregado para conocer los detalles de la salvación. Hay cosas que no son reveladas, es verdad. Hay cosas que no nos dice el Señor. Aquí no nos dice el nombre exacto de nuestro hijo, ni cómo nos va a ir cuando cumplamos 45 años, ni cómo vamos a morir. No nos dice cosas así a detalle. Pero lo importante nos los dice. Y si hay alguna revelación que nos diga, tú vas a ser ciego para las naciones, bueno, qué bueno. Permíteme verificar en la Biblia. Permíteme ver si lo que me dices es verdad. Si en general esto puede ir en contra o a favor de lo que me estás diciendo. Hay mucha gente que quiere torcer la Escritura para que vaya a su conveniencia, para hacernos partícipes de pecados, para manipularnos. Y este bendito libro nos dice, ¿sabes qué? No dejes pasar a eso. No lo dejes pasar a tu vida. Acéptame a mí como Salvador. No hay otro medio. Descansa en que no hay otro medio, no hay otro esfuerzo. No tienes que irte a echar de rodillas, no tienes que sajarte la espalda con látigos, no tienes que hacer otra cosa más que vivir una vida alegre en mí. Recordemos, hacemos buenas obras no para salvación, sino porque somos salvos. Como un hijo hace lo que ve en su padre y no tiene miedo de que si no lo hace, deja de ser hijo, pierde su apellido, sino más bien quiere copiar a su papá. Le copia sus gestos, agarra su rastrillón que no tenga bigote y se rasura como él. Así hacemos nosotros, nos sale, nos fluye. No para ganarnos un apellido o salvación, sino porque somos salvos. Yo no tengo que hacer nada para ser Martínez, ya lo soy. No siento la amenaza de que me quiten mi acta de nacimiento. Simplemente vivo y naturalmente me dicen en la calle, te pareces a tu papá, hablas como tu mamá. A mí me dicen mucho, cada vez que pasa el tiempo te veo más los gestos de tu papá. Pues que soy hijo de papá. No tengo otra. Aunque no lo quisiera, me sale. Así cristiano. Como somos hijos de papá, nos vamos comportando como él. Cuando vamos a la Biblia, vamos a oración, vamos a ayuno, Dios pone más de él en nosotros, naturalmente. Y ahí vivimos confiados. Y en eso tenemos que llamar a otros. Vamos a regalar primero a Dios todos esos nuevos testamentos. Pero la labor de cada uno de nosotros, si algunos de nosotros tenemos invitados, es que esos testamentos que lucen tan bonitos, su portada, los abran y procurar junto con ellos leerlos para que entiendan y atiendan la palabra de Dios. Tenemos que acabárnoslos. Tenemos que desfalcar esa librería. Dejé como unos 30 ahí. Yo quería acabármelos. Tenemos que acabarnos para que gente llegue a su presencia, a sus plantas y descubra esta libertad que tenemos nosotros. Y no sean vueltos presos de papas, instituciones, de personas que quieran poner algo en lugar de Cristo. Oramos. Le damos gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Le pedimos, Señor, permíteme ser un Lutero para aquellos que necesiten llevar esta palabra a su corazón. Vamos a orar. Señor, tú eres bueno y tú eres grande. Tú proveíste a tu Hijo bendito como salvación de personas que no la merecíamos, Señor. Alguno quizás tenga compasión y dé su vida por un justo, pero ¿quién dará su vida por gente injusta? Solamente tu Hijo bendito, solamente aquel que nos libró de la muerte. Te bendecimos también porque hubo hombres y mujeres valientes que atendieron a tu llamado de salvación y lo aceptaron. Y no dijeron, me salvo yo y no me importan las demás personas que se mueran, sino que dieron sus vidas, dieron todas sus vidas, sea el tiempo que les quedaba, o sea la sangre que fue derramada en martirio, dieron sus vidas con el afán de que otros conocieran la verdad que les hizo libres, Señor. Gracias por esa libertad que les diste. Gracias por esa bendita valentía, Señor, por la cual hoy tenemos este libro impreso en nuestro idioma, Señor. Lo que era imposible en una época ahora es tan a la mano, Señor. Podemos ir a cualquier librería y pagar una cantidad y tener este libro bendito a nuestra disposición. Podemos descargarlo en una aplicación, podemos ver audiolibros y podemos, Señor, disfrutar de tantas formas en español, en el idioma que dijimos por primera vez, mamá y papá. Podemos conocer tu palabra, Señor. Que no seamos ingratos, Señor.
que no despreciemos lo que nos fue dado, Señor, por el trabajo de cientos de personas que murieron para que tuviésemos este libro aquí, Señor. Recuérdanos, Señor, que ante este libro tenemos que dar cuenta, Señor. Este libro es el que nos norma, el que nos guía, Señor. Es esa brújula en el camino, Señor. Es el mapa, Señor, para el viajero, Padre bendito. Es el manual de instrucciones, pero sobre todo es el lugar donde conocemos a la persona más grande del universo, a ti, Señor. Aquí te conocemos, Señor. Aquí podemos, Señor, llorar y quizás las lágrimas, Señor, mojen las páginas de este libro. Podemos llegar a tu presencia a través de este libro y conocer más de ti, Señor. Podemos saber cómo orar, cómo ayunar, cómo frenar, cómo ser padres, cómo ser madres. Podemos ver en este libro cómo ser hijos y esposos, Señor. A través de este libro tenemos tantas bendiciones. No permitas que lo despreciemos. Ayúdanos, Señor, a hablarle de este libro a otros, a obsequiarlo, a invertir su dinero para que otros lo tengan, Señor. Gracias porque tú pones en nuestro corazón el querer como nacer conforme a tu buena voluntad. Y a los que tú has hecho salvos, también tú les das un corazón como de padre para que como tú te compadeciste por tus hijos, también nosotros nos compadezcamos por los demás que van camino al infierno, Señor. Habla a través de nuestra voz esta semana, Señor, para que otros conozcan la libertad del Dios que les ama, para que puedan encontrar un Dios que les ama aquí y ahora, para que el reino de Dios venga con toda su justicia y llene los hogares que están vacíos de ti, Señor, vacíos de pan, vacíos de autoridad, vacíos de respeto y llenos de conflictos, que te encuentren aquí y se llenen del Dios que les ama, Señor. Gracias porque tú eres muy fiel. Gracias porque nos has dejado. Gracias porque aún tu gracia sigue cobijando esta iglesia y no se va a detener por cuanto tú has prometido. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Te bendecimos y te honramos, Señor. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén.